Bueno, algo básico sobre la absorción de nutrientes que debemos saber es que las plantas pueden absorber muchos elementos eh, que están en el suelo, pero no quiere decir que todos los necesitan. Recuerden que ya vimos los elementos que necesita la planta, que era, primero hablamos de nutrientes esenciales, que era carbono, hidrógeno y oxígeno, que eso lo obtenía a través de procesos fisiológicos como la fotosíntesis o la respiración celular, y era un regalo del ambiente, ¿va? Carbono, hidrógeno y oxígeno, que em, se resumía en CHO, CHO. También estaban los macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macronutrientes primarios, y están después los macronutrientes secundarios, que es calcio, magnesio y azufre. Y por último teníamos los micronutrientes, que ahí teníamos el hierro, el boro, el manganeso, el zinc, el cloro, entre otros, ¿verdad? Teníamos 7 micronutrientes que la planta no necesita en pequeñas cantidades, y son necesarios para que la planta pueda producir y reproducirse. Entonces, el caso de la absorción de nutrientes, las plantas, como les decía, absorben muchas cosas. Todo lo absorben por medio de iones. Recuerden que hay un proceso llamado mineralización, que consiste en pasar, cuando se descompone la materia orgánica, consiste en pasar todos esos nutrientes que están en forma orgánica a forma inorgánica, que son los iones, que son los que absorbe la planta. Y estos iones, la característica que tiene es que tienen cargas eléctricas. Pueden ser negativas y positivas. Algo que también deben recordar, que las arcillas o los coloides del suelo, arena, limo y arcilla, tienen carga negativa. Entonces esa carga negativa, por una propiedad física, ¿verdad? Atraen a las cargas positivas, los elementos con cargas positivas, y los otros elementos pues se quedan en la solución del suelo. De ahí partía un concepto muy importante llamado capacidad de intercambio catiónico, que era la capacidad que tienen los suelos de retener esos elementos con carga positiva. Los iones pasan desde la solución del suelo hasta el centro vascular de la raíz a través de la membrana celular. Necesito que anoten estos términos, que es el término apoplástico y simplástico. Entonces, cuando están los nutrientes, pasan a través de la membrana celular, que es que están en la superficie, ¿verdad? Entonces, el término apoplástico quiere decir que atraviesa la membrana a través de la célula, y el término simplástico nos indica que va en medio de los espacios intracelulares. Y estos movimientos de absorción de nutrientes pueden ser pasivos o activos. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, el término pasivo consiste en que es típico de nutrientes con flujo masivo. O sea, estos nutrientes van a entrar con la absorción del agua hacia adentro de la planta. Y se pasa, ¿verdad?, de una solución del suelo donde hay mayor concentración de nutrientes al sistema vascular de la planta, que tiene menor concentración de nutrientes. Entonces esto se llama difusión. O sea, de gradiente, por diferencia de gradientes de concentración. Ahí en esta parte tenemos que mencionar que ocurre también un balance eléctrico. Entonces, entra tal vez, podemos decir, un elemento con una carga positiva. Entonces del sistema de la planta sale un elemento con una carga positiva para mantener el equilibrio eléctrico entre la solución del suelo y las raíces de la planta. Otra cosa que debemos
asegurarnos también que el, que la estructura de la planta que absorbe los nutrientes son los pelos radiculares, no es todas las raíces, son los pelos radiculares que son bien finos, o son los que absorben las raíces de perdón, los nutrientes. Estos son los que absorben los nutrientes y ahí es donde se hace la absorción, el intercambio de nutrientes. Tenemos también la forma de absorción activa, que este es el transporte del resto de minerales. Entonces, esto ocurre a través de la membrana en contra del gradiente de concentración. Esto es diferente a la pasiva. En el caso de la activa va de la solución de suelo, que tiene menor concentración, al sistema vascular de la planta, que es donde hay mayor concentración. Recuerden que la pasiva da de mayor a menor, esta va de menor a mayor. Y para esto se le llama activa porque requiere energía para bombear a los iones hacia adentro de la célula. De esta forma, cuando van a entrar todos estos nutrientes, pasan por la célula. Al llegar a la banda de Caspari, que es una banda que no puede entrar cualquiera, es como el control de pase de los nutrientes, entonces ahí es donde se realiza ese tipo de, de absorción activa, ¿va? Para entrar a esa banda necesita gasto de energía y eso lo va a dar, ese gasto de energía es por ADP, adenosín trifosfato, que es la forma que adquieren, que gastan energía las plantas. Muy importante aquí, miren muchachos, mucha gente, muchas prácticas, yo he visto técnicos o profesionales agropecuarios que dicen que aplicarle azúcar al cultivo a cualquier cultivo es bueno para darle energía. La planta no es como el sistema que tenemos nosotros. Nosotros gastamos energía a través de glucosa o los otros animales, ¿verdad? Por ejemplo, los mamíferos, cualquier otro animal o cualquier otro ser viviente del reino animal gasta energía en forma de glucosa. Nosotros, igual que gastamos energía en forma de glucosa, pero la planta es diferente. La planta gasta energía en forma de ADP, adenosín trifosfato. Entonces, para que ustedes no se engañar, la planta no consume, puede producir glucosa, pero no consume glucosa para producir energía. También vamos a ver aquí, dentro debemos conocer algunos nutrientes también que pueden traslocarse en la planta. O sea, hay nutrientes que son muy móviles dentro de la planta, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, molibdeno. Estos se mueven bastante rápido dentro del sistema vascular de la planta. Y hay una excepción, el caso del fósforo, se mueve muy bien, o se mueve bastante rápido dentro del sistema vascular de la planta, pero en el suelo es bastante inmóvil. O sea, por eso se recomienda, cuando estamos hablando de fósforo, por eso se recomienda aplicar el fósforo cerca de la raíz, digamos, no en contacto con la raíz, pero cerca de la raíz o al fondo del surco, cuando tenemos un fertilizante fosforado que lleva algunos fosfatos o fósforos, debemos procurar aplicarlo cerca de la raíz porque así la raíz de la planta lo puede interceptar. Eso cuando se refiere a fósforo. Recuerden, todo fertilizante que lleva fósforo, que el fósforo es inmóvil en el suelo, se debe aplicar cerca de la raíz o al fondo del surco o en los primeros días de nacida la planta. También tenemos otros nutrientes que son bastante inmóviles, que puedo mencionar: azufre, calcio, hierro, cobre, manganeso, zinc. Estos se mueven bastante lentos dentro de la planta.
Cuando estemos viendo los síntomas de deficiencia de los nutrientes, vamos a notar que de acuerdo a la movilidad de los nutrientes podemos ver que también se presentan los síntomas de deficiencia. Los nutrientes que son muy móviles dentro de la planta van a presentar sus síntomas de deficiencia en las hojas más viejas de la planta. En el caso de los cultivos anuales, en las hojas bajeras, por ejemplo, en un cultivo de maíz, las hojas de abajo son las más viejas. Entonces, un síntoma de deficiencia de estos nutrientes que tenemos aquí a la izquierda, como nitrógeno, fósforo, potasio, van a estar presentes van a empezar en las hojas de abajo, para que ustedes vayan aprendiendo cómo identificar deficiencia de nutrientes. Los otros nutrientes, principalmente micronutrientes, van a empezar a presentar sus síntomas de deficiencia en las hojas más nuevas, en las hojas, en las recién formadas, principalmente en las hojas de arriba, pues las hojas más jóvenes. Aquí vamos a ver alguna otra cosita, esto lo vamos a ver después. Si fijan ahí cómo a través del floema y xilema, ¿va? El floema va para abajo, el xilema va para arriba, dentro de estos sistemas vasculares que se mueven las plantas. Van a ver aquí en la gráfica que está en pantalla cuáles elementos son en el suelo, ¿verdad? Que se pueden mover o se pueden traslocar en el suelo y cuáles no se pueden traslocar. Lo que vimos anterior era movimiento dentro de la planta. Lo que estamos viendo en esta gráfica es movimiento en el suelo. Aquí vemos la velocidad de movimiento. El nitrógeno es muy móvil. El nitrógeno es quizá el elemento más móvil dentro del suelo, que no es muy difícil para la planta captarlo. Otro término, recuerdan que miramos término de lixiviación, solo para recordar. La lixiviación es la pérdida de nutrientes por profundización, y eso se hace a través del agua. Los nutrientes se profundizan, principalmente aquellos que tienen carga negativa. ¿Por qué los que tienen carga negativa? Porque estos no pueden ser retenidos por las arcillas. Recuerden que las arcillas tienen carga negativa también, entonces por diferencia de carga, los elementos que tienen una misma tipo de carga, en este caso la carga negativa, se van a repeler. ¿Qué sucede al contrario con los elementos que tienen carga positiva, que se van a atraer por las arcillas? Pues si el nitrato que tiene carga negativa no es tomado por las plantas, probablemente se va a perder. Y recordando, la superficie de la mayoría de los coloides del suelo tienen cargas negativas, esto es lo que estábamos hablando. Se atraen y retienen los nutrientes que tienen carga positiva, o sea, los cationes, y los otros elementos van a estar en la solución del suelo y son tomados directamente por la raíz. Y poco a poco pues se van aprovechando en la cosecha. Por ello que se menciona una de las leyes de la fertilidad, que es necesario restituir estos nutrientes que se pierden por la extracción del cultivo. Entonces, gradualmente, estos nutrientes de la solución del suelo se van agotando y entonces los coloides van soltando gradualmente igual, ¿verdad? Los nutrientes que tienen retenidos, digamos no pegados, sino que retenidos. Y vuelven a salir con las cosechas siguientes. Entonces, importante desarrollar planes de fertilización para ir restituyendo los nutrientes que son extraídos por la cosecha. Más o menos así es la solución, así funciona
la capacidad de intercambio catiónico, ¿verdad? Es como un imán. Entonces, ustedes saben que el imán atrae en el caso de los metales, lo atraen por carga, ¿verdad? Entonces, las cargas diferentes se atraen, cargas iguales se repelen. Otro aspecto importante, ¿va? Los suelos que tienen materia orgánica y arcillas son suelos más fértiles porque la materia orgánica y las arcillas tienen mayor capacidad de intercambio catiónico. Y suelos que son arenosos tienen menos fertilidad. No quiere decir que no son productivos. Hay suelos muy productivos, por ejemplo, para cultivos como el aguacate. El aguacate crece muy bien en suelos franco-arenosos. Si nosotros lo sembramos, por ejemplo, aquí en Estelí, una especie de aguacate, pues el suelo donde se siembra tabaco, que son suelos arcillosos, eso no va, una planta de aguacate no va a crecer, no se desarrolla muy bien, sus pelos absorbentes no penetran las arcillas, aunque las arcillas tengan alta capacidad de intercambio catiónico. Bueno, esa es la parte que íbamos a ver hoy. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si hay alguna pregunta. Profe, Diga. en el tema pasado usted mandó ese documento y yo noté algo que decía que el pasto contiene cobalto, es esencial para generar vitamina B12. ¿Cómo es esa parte? Ok, mire. El ganado obtiene la vitamina B12. La vitamina B12 son varios tipos de vitamina. Hay vitamina B1, B6, B12. La B12 es la cianocobalamina. Entonces, la cianocobalamina, en su estructura, va a tener una molécula de cobalto. Entonces, en el pasto es capaz de sintetizar la cianocobalamina o vitamina B12. Entonces, cuando en el suelo donde está sembrado ese pasto tenemos deficiencia de cobalto, se alimenta el ganado, entonces, alimentado el ganado, como no está formado, no se puede formar esta vitamina B12, el ganado va a tener deficiencia de vitamina B12. Pero solo sucede en los pastos, solo sucede principalmente en ganado. La vitamina B12 que es sintetizada estamos hablando de formada por la planta. Entonces, si no hay cobalto en el suelo, entonces no se sintetiza bien esta vitamina y el ganado va a tener problemas de avitaminosis. Ojo con ese término, avitaminosis es falta de vitamina. Cuando ustedes estén utilizando términos, pues, que lleven A al inicio, son términos que significa sin. Por ejemplo, avitaminosis, sin vitamina, sin suplementación de vitamina. ¿Otra pregunta, muchachos? Disculpe, profe, en lo que viene siendo el fertilizante 1846-0, de igual forma, al contener fósforo, se recomienda aplicarlo casi a la raíz de la planta. ¿O hay una excepción para él? No. A ver, callen esa gallinita ahí, por favor. Yo, gallo. A ver, el 1846-0, la mayor cantidad que contiene es vitamina, entonces se debe aplicar al momento, perdón, digo vitamina, fósforo. La mayor cantidad de nutrientes que contiene es fósforo. Entonces, fertilizante se debe aplicar al momento de la siembra en cultivos anuales o cerca de la germinación de la planta, aporcadito, tapado. Entonces, todo lo que lleve fósforo tiene que estar cerca de la raíz.
Y todos los fertilizantes tienen que ir tapados. No se puede tirar fertilizantes y dejarlos destapados porque parte de eso, principalmente de nitrógeno, se pierde. Entonces, si va a aplicar 1846, que es uno de los fertilizantes que se cultiva, que se usa en frijol, entonces debe ir tapadito al momento de la siembra, pues al fondo del surco o unos días después de que ha nacido. Algo importante, muchachos, y quiero que lo manejen muy bien. No es cierto, no es cierto que existen fertilizantes específicos para cada cultivo. Los fertilizantes se le aplican de acuerdo a la necesidad que tiene el cultivo o a lo que queremos producir. Es que alguien dice, por ejemplo, es que el 12-30-10 o el 10-30-10 es bueno para maíz, es el fertilizante para maíz, o el 18-46-0 es para frijol. No es cierto, depende de lo que necesita la planta y eso lo podemos determinar a través de un análisis de suelo. Ojo con una pregunta que puede ser una pregunta de examen. No es cierto que hay de esta fórmula específica para cada cultivo, aunque sí hay algunas casas comerciales, que sí hacen, pueden por Ferticafé o Fertimaíz, pero ya eso en base a análisis. Sí. Dígame, Mario. Pero en las casas comerciales también distribuyen el Ferticafé y el Fertimaíz y Fertifrijol, toda esa onda. Pero todos lo mismo traen casi los mismos elementos químicos. Sí, muy bien. A eso me refería de que hay algunas casas comerciales que lo formulan así, Ferticafé, Fertimaíz. Eso sí podemos pues asegurar que sí son para esos cultivos. Aunque no nos olvidemos que las casas comerciales pues tienen su propio negocio. Tienen su propio negocio. Cuando estemos viendo fertilizantes vamos a ver algunas cositas que ustedes deben manejar en estos puntos para que no seamos engañados por las casas comerciales. Profe, en el caso del urea, ¿también es recomendable para algunos cultivos o siempre depende de la necesidad del terreno en sí? Las dos cosas. Es recomendable para algunos cultivos cuando la necesita, ¿verdad? Y también cuando el análisis de suelo lo está demandando. Por ejemplo, mucha gente dice, no, en frijol no hay que aplicar nitrógeno. Bueno, es cierto, cuando hay grandes cantidades de nitrógeno en el suelo, por ejemplo, cuando tenemos bastante materia orgánica, eso nos asegura que hay bastante cantidad de nitrógeno en el suelo. Y si aplicamos más nitrógeno, ¿qué va a pasar con la planta? ¿Cómo le dicen ustedes? Solo va a haber follaje, profe. Correcto, solo va a haber follaje. El nitrógeno estimula la producción de hoja. Entonces, solo va a haber follaje y la planta se nos va a ir, como dicen los productores, en vicio. Entonces, va a empezar a producir hojas, se va a ver bien bonita, bien verdecita, pero no va a producir vainas. Pero igual hay suelos también que necesitan nitrógeno, el frijol y hay que aplicárselo. Pues por eso necesitamos saber cuándo debemos aplicar algún tipo de fertilizante. ¿Recuerdan ustedes? Yo les dije cuál es la cantidad de materia orgánica que debemos considerar buena en el suelo, el porcentaje de materia orgánica. No es 2%, creo que. 2%. ¿Otro? El 5%. Correcto. Arriba del 5%. Pero mire, profe. Es bueno para materia orgánica. Diga. Porque yo tuve unas capacitaciones aquí en San Juan de Río Coco de café que dice que la mayor parte de abono pues, que necesita la planta es el 4% de este químico. El otro 96% es de materia orgánica. A ver. Aclaremos bien. Toditos los macro y micronutrientes, ¿verdad? Los 13 micronutrientes que yo les he mencionado, macro y micronutrientes, tienen que ser aplicados a la planta. Y debemos saber que no todos los suelos tienen las mismas propiedades, no todos los suelos tienen los mismos nutrientes. Hay algunos suelos que vamos a necesitar aplicarle nitrógeno, fósforo, azufre, algunos
otros no vamos a necesitar. Pero lo que les está hablando es lo de materia orgánica. Arriba de 5% de materia orgánica, por ejemplo, en cultivos anuales, maíz, frijol, hortaliza, tener 5% de materia orgánica es muy, muy bueno, muy bueno. Nosotros estamos trabajando en un proyecto se llama ASA, Agricultura, Suelo y Agua, y estamos persiguiendo que al menos los suelos donde estamos trabajando tengan mínimo 5% de materia orgánica. Profe. Diga. Profe. Ajá. El rendimiento de una cosecha, digamos, hortaliza, es más con solubles que con granulados. O igual. Mire, los solubles son más caros. Los solubles, recuerden, soluble es que va a estar disponible rápido para la planta. El granulado tiene que pasar un proceso de descomposición. El soluble no. Y generalmente el soluble lo van a utilizar más en sistema hidropónico. Sistemas que... Por goteo. O por goteo, sí, correcto. O por goteo. Pero el soluble es más caro porque está más rápido disponible para las plantas. Pero a la hora de cosecha, ¿sigue siendo igual o no? ¿Rinde igual o no? Lo mismo. No. Solo que... bueno, a la hora de cosecha puede ser igual, pero usted va a tener mejores resultados con los solubles porque, como le decía, va a estar más rápido disponible para la planta. De absorción rápida. De absorción rápida. Los granulados tienen que descomponerse en el agua, tiene que haber humedad en el suelo para que se descomponga y pasar todo un proceso para que esté disponible a la planta. Básicamente los cambios en la planta se van a ver más rápido a comparación de los granulados. Así es. Bueno, muchachos, vamos a la prueba. Van a tener 20 minutos. Yo les voy a pasar aquí. A ver, ustedes es el grupo B, ¿verdad? Así es. Sin miedo, no tengan miedo. ¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Qué va a pasar la prueba, profe? Sí, ya les voy a pasar la prueba. Va a pasar un link. Les voy a pasar un link aquí en el... Todos tienen... A ver, antes quiero asegurarme que todos estén presentes. A ver, Ashley Padilla. No la veo ahí como un trozo de carne o una flor. ¿Qué es lo que está ahí? Veo el zinc. Entonces Ashley no está. Carlos Avisua. Aquí presente. Activo.